Buenas tardes, amigos. Es un gusto volver a retomar el contacto con ustedes y en esta oportunidad, a pedido del público, voy a tratar un tema que seguramente será fascinante. El tema es el Satán. Y más específicamente, en el encuentro de hoy, el tema será ¿quién es el Satán en la Biblia hebrea? En este caso, la idea es producir una serie de episodios en donde exploraremos el origen y evolución de la figura del Satán en el antiguo Israel. Más específicamente, estudiaremos la manera en que el Satán fue imaginado en la Biblia hebrea, la literatura apócrifa, los rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Pues entonces, comencemos. Desde el comienzo mismo de la humanidad, el hombre se ha hecho siempre la misma pregunta. ¿Por qué existe la muerte, la enfermedad, la violencia, el hambre o la guerra? En una palabra, como lo formularon los teólogos cristianos en el medioevo, unde malum. ¿De dónde viene el mal? En el Antiguo Oriente, los hombres creían que el mal era parte mismo de la estructura del universo. Más concretamente, ellos imaginaban el mal como un monstruo, a quien había que destruir como condición sine qua non para permitir la vida. Este monstruo fue llamado Apep o Apophis en Egipto, imaginado en forma de serpiente gigante, en algunos textos incluso en forma de cocodrilo. En la religión de la antigua Babilonia, Tiamat era una diosa primordial del mar. Ella era el símbolo del caos de la creación primordial. Y en algunas representaciones, ella tenía forma de serpiente o dragón. Según la epopeya de la creación mesopotámica, conocida como el Enuma Elish, este monstruo marino encabezó las fuerzas del caos en la lucha primordial contra Marduk, siendo finalmente muerto en la batalla final. ¿Acaso estas historias le fueron extrañas a los antiguos israelitas? A decir verdad, los hebreos en la antigüedad conocieron estos relatos, hasta el punto de contar historias en algo similares a las conocidas en las mitologías orientales. Una prueba en este sentido es el siguiente texto en el libro de Salmos, en donde el autor judaíta le reprochaba a Yahvé no haber destruido a los babilonios, los precisamente destructores de la ciudad de Jerusalén, del templo, y aquellos que habían llevado a muchos de los judaítas al exilio, como lo había hecho con los monstruos marinos en los comienzos de la creación, dando a entender que el salmista conocía otra versión de la creación diferente a la de Génesis 1. Y así dice el texto de Salmos, capítulo 74. Oh Dios, mi Rey desde el principio, autor de salvación en medio de la tierra. Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú machacaste las cabezas de Leviatán y las hiciste pasto de las fieras. La esperanza israelita era que en el final de los tiempos, el monstruo marino, símbolo de las fuerzas del caos, sería definitivamente destruido por Yahvé, el Dios creador. Y así nos dice, por ejemplo, Isaías capítulo 27, que según muchos biblistas forma parte de una sección entre los capítulos 24 a 27 que lo llamamos el Isaías apocalíptico. Y así dice específicamente este texto.
Aquel día castigará Yahvé con su espada dura, grande, fuerte, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que hay en el mar. Esta rápida reseña nos revela que las antiguas civilizaciones del Oriente, incluyendo Israel, en algunos círculos, concebían el mal como un componente del orden del cosmos, siendo una parte integral de su estructura. Según esta concepción, el mal representado en forma de monstruo marino no podía ser totalmente destruido. El caos quedaba en el mundo como una fuerza latente que podía volver a reaparecer en cualquier momento. Pero a diferencia de las civilizaciones orientales, este mito no ocupó un papel central en la concepción del mundo de Israel. Por el contrario, los antiguos israelitas, en su corriente central, que la llamamos la corriente yavista, promovieron la idea del origen antropocéntrico del mal, afirmando que las fuerzas del caos habían entrado en el mundo como consecuencia de la desobediencia de los hombres. Y en este caso, obviamente, el mejor ejemplo de todos es el de Génesis 3, la historia en la que se cuenta la caída de Adán y Eva, y en donde precisamente ahí aparece una serpiente. Y según algunos, la presencia de la serpiente en Génesis 3 sería un eco de la versión desmitologizada de este mito oriental. Pero esta marginalización del mito oriental en la época del primer templo se mantuvo en épocas posteriores. ¿Podríamos nosotros ubicar ecos de este mito en la literatura judía posterior? ¿Podría darse el caso de que esta noción sobre el origen del mal hubiera adoptado otra forma o combinado con otros elementos? Con el propósito de contestar estas preguntas, pasemos a continuación entonces a explorar la manera en que la figura del Satán se fue desarrollando en la Biblia hebrea y a partir de entonces en distintas fases del desarrollo de la civilización judía.